Accidente cerebrovascular es un problema, como su nombre lo dice, vascular sobre arterias o venas, habitualmente arterias, que hay de dos tipos. Isquémicos, es la arteria que se tapa, implica un 80% de todos los accidentes cerebrovasculares, es el más frecuente, y hemorrágico, que es la arteria que por un pico de presión o bien por una malformación preexistente, como un aneurisma, por ejemplo, se rompe. Estos son el 20%. El hemorrágico suele ser mucho más agresivo, mucho más importante el daño que produce, porque no es solamente la arteria sufriente, sino que es un alto jet, un coágulo, que además ocupa espacio y que destruye otro sector del cerebro. Claro, porque genera espacio y presiona la neurona. Exactamente. Y el isquémico, que es el más frecuente, es el que la arteria que se tapa, que puede venir por una arritmia cardíaca, por un desprendimiento de un coágulo o de un pedacito de grasa de una de las carótidas que van hacia el cerebro, y es el que generalmente tiene más chances de ser prevenido, ¿no? Es decir, hay factores de riesgo que influyen para que esto se produzca. Y lo que dicen las estadísticas es que si usted controla los factores de riesgo, disminuye hasta un 70% las chances de tener un ACV. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Conocidos: hipertensión arterial, diabetes, grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, la vida sedentaria, los hábitos tóxicos, como el cigarrillo, el alcohol, las arritmias cardíacas, que a veces son silenciosas, y como las fibrilaciones auriculares, y son uno de los grandes precursores, el depósito de grasa en las arterias carótidas, silencioso también. Que eso también se pueden hacer estudios, Sí, ¿no? Para sí, ver cómo está la carótida. no solamente diagnósticos y seguimientos, sino que tratamiento cuando se necesita, y además con tratamientos mínimamente invasivos. Y por último, la vida sedentaria. Habitualmente estos son los factores de riesgo, son todos controlables, y la verdad es que nosotros insistimos mucho en eso, porque disminuye hasta un 70% las chances de tener un ACV. El punto, ¿cómo sigue esto? Es, bueno, hay un 30% que aunque usted haga lo que haga, igual está expuesto. Bueno, nosotros el año pasado teníamos un eslogan que era ACV cero, hoy tiene cura. Por supuesto, era exagerado porque hay ACV que son realmente catastróficos y mortales de entrada, pero la gran mayoría de los ACV, que son los isquémicos, nosotros hoy en Salta tenemos todos los elementos para tratarlo, pero para eso necesitamos que el paciente llegue temprano. Es decir, el ACV tiene una ventana terapéutica que antes era de 3 horas, y hoy en día, con todos los elementos que tenemos en Salta y que hemos traído con la Fundación, tenemos 6 horas. Ajá. Parece mucho tiempo. Pero se duplica. Se duplica la ventana terapéutica. Por supuesto, estas 3 horas que damos de plus implican un tratamiento mínimamente... Es contado a partir del momento en que se produce el primer síntoma. En que comienza el primer síntoma. ¿Cuál es el problema? El problema es que se tienen que hacer estudios cuando uno llega. Hay que hacer una tomografía, eso implica un tiempo, hay que hacer un laboratorio, implica otro tiempo. Y si no está el equipo médico esperándolo al paciente, se pierde un tiempo que es sumamente valioso. ¿Qué nuevo equipamiento trajeron, Emilio? Tiene que ver con esto que estamos viendo acá atrás. No sé si puedo señalar, ahí hay un coágulo, esta es la arteria silviana, hay un coágulo y ese es un catéter, todo un sistema coaxial, es decir, catéter sobre catéter, que lo que hace es ir aspirando el coágulo, aproximadamente le demora 1 minuto 30 segundos, y lo que va haciendo es, en una bomba de aspiración, irlo sacando al coágulo. Antes, incluso para cuestiones cardíacas, se inflaba un globo y se estiraba contra las paredes. Exacto. Ahora directamente se elimina. Las arterias del corazón, esto se está intentando implementar en el corazón, todavía hay estudios que no están totalmente aceptados, pero las arterias del corazón tienen una bondad que son arterias que están de alguna forma contenidas por músculo. Las arterias cerebrales no. Claro. Las arterias cerebrales tienen un tejido muy blando y se soportan ellas mismas, exacto, las mismas neuronas. Entonces, y además en este caso es un coágulo, y el otro problema que tiene es que usted en el corazón, si empuja, hay un límite final, y mientras más lejos, lo ideal es que lo saque al coágulo, pero mientras más lejos está, menos daño sobre el músculo cardíaco. Con las arterias cerebrales, si el coágulo se disgrega, impacta en muchas arterias y a lo mejor genera un déficit de múltiples sectores cerebrales. Entonces, no es la misma técnica. Acá
Antes nosotros trajimos, cuando presentamos nuestro 0800, y decíamos, presentamos un 0800 gratuito, un sistema de emergencia gratuito que lo cubre Fundación Lucens. Y esto, en virtud de que tenemos este equipo que no tiene nadie, era un stent, una malla, como si fuera un rastrillo, sí, donde uno tiene que pasarlo varias veces, y como en el rastrillo existe la posibilidad de que haya algunas hojas, pero bueno, entre la muerte y una reducción bastante notable, incluso muchas veces se capta todo el coágulo. Esta bomba de aspiración es lo que supera a ese stent, porque es mucho más sencillo, mucho más efectivo, mucho más seguro, y permite navegar. En el stent podíamos llegar al primer sector, con esta bomba podemos llegar a arterias muy distales y seguir aspirando coágulos.